¿Cómo vamos? ¿Cómo me les ha ido? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí van fuerte con ese repaso para el parcial de mañana. Fuerte no, pero ahí está. Con mucha fe. Eso es lo importante, hacerlo con fe y tratar de estudiar lo más que se pueda. Entonces, el día de hoy voy a hacerles tutoría. No había podido hacerles tutoría. El día de ayer no pude hacerles tutoría porque había tenido inconvenientes con mi Wi-Fi, con mi red Wi-Fi, no tenía Wi-Fi. Y el sábado pasado, la verdad, se me pasó todo el fin de semana, estuve ocupado y olvidé por completo hacerles tutoría. Entonces, el día de hoy voy a hacerles tutoría, remodo repaso de organelos celulares, lo que han trabajado con la profe, teoría celular, y solucionar principalmente unas dudas que me presentaron por el interno de WhatsApp. Entonces voy a empezar con la presentación que preparé sobre las dudas que tienen de transporte activo y pasivo. Ya estoy presentando, ¿me indican? Sí, creo que sí. Entonces, Ok, entonces voy a empezar con la presentación. Tengo todas abiertas, mejor dicho, para hacerles el repaso, porque también tengo hasta la profe Clemencia para hacerles el repaso sobre organelos. Bien. Entonces, transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Muy bien, los procesos que o las soluciones, las inquietudes que vamos a solucionar el día de hoy son respecto a ósmosis, la diálisis, pero pues el tema de diálisis no entra en el transporte de sustancias a través de la membrana celular. La diálisis es más un proceso de descontaminación del cuerpo si una persona tiene problemas renales. Y el tema de transporte activo con la bomba de sodio y potasio. Entonces, muy bien. Aquí, a grandes rasgos, les conseguí un mapa mental sobre el transporte de sustancias. Este transporte de sustancias se divide en dos tipos, ya que al interior de la célula pueden entrar sustancias muy pequeñas, puede decirse iones, átomos, o pueden entrar ya sustancias más complejas, ya con cierta estructura y un mayor tamaño que los compuestos iónicos o de modo atómico. Entonces se divide en dos tipos de transporte, que es microtransporte y el macrotransporte. Entonces voy a empezar por el microtransporte, que este a su vez se divide en dos. ¿Cuál es la división de este microtransporte? Es transporte activo y transporte pasivo. ¿Qué quiere decir transporte activo y transporte pasivo? El transporte pasivo es el... Están solicitando entrar al sistema. La recomendación de que entren por favor con el correo institucional. Muy bien. Entonces, continúo con la presentación para solucionar dudas e inquietudes. Es sobre transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Bueno, como les decía, ¿qué es transporte pasivo? El transporte pasivo es el movimiento de sustancias que se da a través de la membrana, el cual va a favor del gradiente de concentración que hay tanto en el interior como en el exterior de la célula. Este gradiente de concentración por lo general se mide en el potencial de hidrógeno o pH, que indica la concentración de hidrógenos que hay más de un lado al otro lado de la célula. Entonces, este transporte se favorece esa concentración para permitir el movimiento o el paso de sustancias a través de la membrana. Y el transporte activo es el movimiento unidireccional de sustancias a través de la membrana, en el cual se necesita cierta cantidad de energía para que las sustancias puedan salir o entrar de la célula, ya que este transporte va en contra del gradiente.
el pasivo a favor del gradiente de concentración, que por lo general se mide en potencial de hidrógeno, pH, y el transporte activo va en contra de este gradiente, de este potencial. A su vez, a su vez, el transporte pasivo se divide en tres partes. ¿Y cuáles son estas divisiones? Son la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. La difusión simple es el movimiento que se da a través de la membrana de moléculas pequeñas que no tienen ninguna carga y pues pueden entrar fácilmente por la membrana sin necesidad de un canal que les permita el paso directo, sino que son liposolubles y como la membrana está formada de fosfolípidos, ellos pueden entrar directamente por la membrana, por la bicapa lipídica, fosfolipídica de la membrana, y así mismo simplemente ingresar en favor del gradiente de concentración. La difusión facilitada sí necesita de canales. Estos canales son proteínas que facilitan el paso de las sustancias, de las moléculas a través de ellas. Entonces ellas lo que hacen es recibir la sustancia, se abren y permiten el paso de las sustancias a favor del gradiente de concentración, del potencial de hidrógenos que haya dentro o fuera de la célula. Y el proceso de ósmosis, que es una de las dudas que me presentaron para el día de hoy, es el movimiento de agua que se da a través de una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la concentración que haya dentro o fuera de la célula, el agua se va a desplazar hacia ese lado. Entonces, si hay mayores sustancias o potenciales de hidrógeno o mayor concentración de sustancias en el interior de la célula, el agua va a tender a ir hacia el interior de la célula. O si hay mayor concentración de sustancias fuera de la célula, el agua va a ir hacia afuera de la célula. Entonces, el proceso de ósmosis se vale de eso. Dependiendo de la concentración que haya dentro o fuera de la célula, el agua vaya hacia esa dirección o corra hacia esa dirección. Entonces, este movimiento, como lo dice ahí, el mapa dice que está relacionado con la osmolaridad. Esa osmolaridad es la concentración de sustancias que hay de un lado o al otro lado de la membrana semipermeable, en este caso, la membrana plasmática. Y ahora vamos al otro tipo de transporte que hay que se da en los movimientos que hay en la célula, que necesita la célula que se den para pues, sus procesos metabólicos. Y está el transporte activo, el cual se vale de energía para permitir o para hacer que se dé el paso de sustancias de un lado al otro lado de la membrana. Este transporte activo está dividido en dos, que es transporte activo primario y transporte activo secundario. ¿Qué es el transporte activo primario? Uno de los ejemplos más claros de este transporte son las bombas que permiten el paso de iones de un lado a otro. Entonces, sale un ion, se une, un ion se une a la bomba, que es una proteína, y otro ion que está afuera, digamos así, se une a esa misma proteína y de esa forma uno entra y el otro sale. Pero en el proceso se consume ATP. El ATP es, digamos, la moneda de la energía en la célula, que es producido en los procesos metabólicos. Entonces, el ATP se une a esa bomba y permite que se dé el intercambio de estas sustancias, una vaya para afuera, otra vaya para adentro. Y el claro ejemplo de este transporte es la bomba de sodio y potasio, que voy a explicar más adelante. Y el transporte secundario es el que se da gracias a los gradientes electroquímicos. Entonces, ¿qué son estos gradientes electroquímicos? Son principalmente diferencias causadas por iones. Entonces, ¿qué pasa? Estos iones se unen a una proteína
y esto hace que se almacene cierta cantidad de energía. Entonces, a la hora de liberarse esta energía, se da el cambio de los iones de un lado al otro de la membrana por la diferencia eléctrica o de energía que hay en la proteína, y se da el proceso de movimiento de estos dos iones o de estas moléculas. Y ahora vamos a estudiar el que es el macrotransporte, que es ya a nivel más grande, ya como sacos que llevan macromoléculas o estructuras ya más complejas de un lado a otro lado de la membrana plasmática. Entonces está dividido en tres partes que son endocitosis, exocitosis y transcitocitosis. Entonces, la endocitosis es cuando a la membrana o a la célula entra una sustancia, se incorpora a través de la membrana y por medio de una vesícula ingresa a la parte interna de la célula. Este tipo de transporte necesita de ATP, necesita de energía, y a su vez está dividido en tres partes, por decirlo así, o en tres subdivisiones, que son la fagocitosis, que es cuando la célula o la membrana absorbe un contenido sólido para ser aprovechado, o un proceso de fagocitosis muy común es cuando una célula absorbe otra. Cuando absorbe contenidos sólidos, fagocitosis. Está la pinocitosis, que es cuando la membrana absorbe o permite el paso por medio de una vesícula de un contenido líquido con muy pocos solutos. Y está la endocitosis mediada por receptores. ¿Qué quiere decir? Esa es el tipo de absorción que hace la membrana por medio de moléculas de comunicación. Entonces, esos receptores, digamos, envían la señal o reciben la señal, y entonces absorben esta sustancia y la envían hacia la parte interna de la célula. Está la exocitosis, que es muy común en los desechos, como lo hacen ciertos organelos como las bolas, que liberan agua. Ellas se unen a la membrana y liberan agua hacia afuera. Eso es un proceso de exocitosis. Y otro es cuando los lisosomas se encargan de liberar fuera de la membrana sustancias de desecho que quedan como residuos en los metabolitos de la célula. Entonces, es el principal mecanismo en la célula para secretar o para botar ciertas sustancias. Y la transcitosis es un proceso que se da cuando entra una sustancia o una estructura a la célula, la atraviesa completamente y sale de la célula. Entonces es como un proceso en el cual la célula recibe un material, otra célula recibe una sustancia determinada, permite que esta sustancia atraviese todo su citoplasma, y llegue a otro módulo de la célula y se libere en el cual la célula funciona como medio de transporte de algo que la va a atravesar completamente. Entonces, son los tipos de transporte de sustancias que se dan en la célula, principalmente. Así es. Sí, de aquí es contenido adicional que yo les doy. Porque esto la profesora no los va a evaluar, principalmente la profesora les iba a evaluar estos de acá, que son el transporte pasivo y el transporte activo, es a nivel microtransporte de sustancias pequeñas. Aunque ella había nombrado algo sobre lo de fagocitosis. Sí, pero en el primer corte, si no estoy mal, cuando era el proceso de fagocitosis, cuando una célula fagocita a otra célula, la consume, por decirlo así.
Si no estoy mal, sí, ya se lo llevó en el primer parcial. No me acuerdo si eso fue de primero o si es de segundo. Les digo para el... Pero desde el primer curso había explicado la fagocitosis. Creo que había pero es que yo no por encima. Bueno. Entonces está el proceso de ósmosis, que digamos en palabras literales está definido como una difusión pasiva que caracteriza por el paso de agua, un disolvente a través de una membrana impermeable. En nuestro caso, o lo que estamos estudiando, la membrana impermeable es la membrana plasmática, la membrana celular. Como lo pueden leer acá, dice que se da desde una solución más diluida a una más concentrada. Entonces, aquí como lo pueden ver, hay una membrana impermeable. Imaginen que es la membrana plasmática. Entonces a este lado de aquí solo hay agua. Al lado derecho, del lado izquierdo, hay una solución en la cual hay agua y otros componentes, los materiales pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, lípidos. Entonces, ¿qué pasa? Estos componentes aumentan el gradiente, hacen que el gradiente sea mayor al lado izquierdo de la membrana, por lo que el agua al lado derecho va a tender a irse hacia el lado izquierdo. Entonces, este es el proceso de ósmosis, cuando se da a través de una membrana semipermeable. Es simplemente el pase de agua de un medio menos concentrado a uno más concentrado. Aquí, como lo pueden ver. Entonces, aquí está el tubito y acá hay un medio que está altamente concentrado con proteínas que no pueden atravesar una membrana. Entonces, ese medio contiene una gran cantidad de proteínas que tienen una alta concentración de un componente. Entonces, el agua que está rodeando a ese medio que está a través o al lado contrario de la membrana va a irse o a tender a entrar hacia el lado que está más concentrado, donde están las proteínas. Y acá se puede observar como el agua va disminuyendo de un medio menos concentrado y va entrando en el más concentrado. Y acá aumenta muchísimo. El agua entró a través de la membrana permeable y hizo que el medio que estaba más concentrado aumentara. Ahora, esta ósmosis genera otro concepto que es muy importante, el cual es, este otro concepto que es importante de ósmosis, que es la presión osmótica. Esta presión es, por decirlo de esta forma, la fuerza que tiene que hacer alguna estructura, algún órgano, un ente para contrarrestar el proceso de ósmosis. Entonces, es la fuerza necesaria que se debe ejercer para detener ese flujo. El flujo de agua del lado del medio menos concentrado y diluido hacia el medio que está altamente concentrado. En la célula, ¿qué pasa acá en el caso de la célula? Los líquidos celulares deben tener, digamos, si en la parte exterior de la célula, aquí, digamos, esta es la membrana plasmática, esta es la parte exterior de la célula. Si acá los líquidos que están por fuera de la célula tienen una alta concentración de componentes, carbohidratos, proteínas, lípidos, hacen que el agua que tenía en la célula vaya para afuera. O sea, se permeabilice a través de la membrana y corra hacia afuera, provocando que la célula pues se deshidrate.
Y este proceso de deshidratación de las células se llama plasmólisis. En cambio, de forma contraria, si el medio extracelular está más diluido que el medio intracelular, el agua que esté fuera de la célula en el medio extracelular va a entrar en la célula y va a provocar un hinchamiento de la célula, provocando que ésta se hidrate altamente y pues se llene, se vuelva turgente. Entonces, este proceso en el cual la célula se hinche y hasta pueda llegar a estallar se llama proceso de turgescencia. Entonces, cuando la célula se deshidrata se llama plasmólisis, y cuando la célula se hincha debido a las gradientes de concentración se llama proceso de turgescencia. ¿Claro este proceso de osmosis? No sé. ¿Alguna duda? Por mi parte, no. Perfecto. Bueno, Sí. no me queda, tenía lo de ósmosis y diálisis sería como lo contrario en uno del otro. Diálisis. Es que el proceso de diálisis estuve averiguando que era pues el proceso que se da para eliminar cierta cantidad. Aquí está. Digamos, es una insuficiencia renal, o sea, una persona tiene una insuficiencia renal o problemas renales. Por lo general, eso es cuando se da este concepto. Cuando una persona tiene problemas renales, entonces ella va acumulando, esa persona va acumulando ciertas sustancias que son dañinas para el cuerpo, como sales, sustancias de desecho, las cuales ella no puede eliminar a través de la orina, que es lo que hacen los riñones, purificar la sangre que contiene estas sustancias dañinas que han sido excretadas por las células, y pues la persona, al tener insuficiencia renal, no puede hacer ese proceso de purificación de la sangre, entonces se van acumulando ciertas sustancias que son dañinas para ella. Entonces, como lo decía, los riñones lo que tienen que hacer es eliminar toxinas de la sangre para purificarla, y es lo que hace que si se dan estos fallos renales, la persona tenga cierto peligro de morir debido a que no puede desechar esas sustancias que son perjudiciales para el cuerpo. Entonces, en la diálisis, ¿qué se hace principalmente? Se retiran excedentes de sal, de agua y otros productos de desecho que son excretados por la célula y se van acumulando en el cuerpo por medio de la sangre. Entonces, comparándolo con la ósmosis, el proceso de ósmosis es el flujo de agua de un medio diluido a un medio concentrado. Eso es la ósmosis. Y el proceso de diálisis, a lo que yo estuve investigando, es como retirar ciertos excedentes de minerales, de sales, de agua que se van acumulando en el cuerpo y que los riñones no pueden eliminar. Entonces es necesario que la persona vaya al médico y le retiren estos minerales para que pueda seguir pues, viviendo, entre comillas, normalmente, o pues sobreviviendo. Entonces, ¿qué hace el proceso de diálisis? Retirar estas sales, estos productos de desecho, minerales, mantener ciertos niveles de vitaminas y de minerales en el cuerpo, ayuda a mantener un cierto rango de presión sanguínea, que es normal en una persona entre 85 y 110, y a la producción de glóbulos rojos, porque estos se ven afectados a la hora de acumulación de estos materiales de desecho. Los glóbulos rojos pues se van dañando, como ustedes bien lo saben. La sangre es la que transporta todas estas sustancias de desecho para los riñones la purifican y elimina eso a través de la orina. Entonces la diálisis ayuda a la producción de glóbulos rojos que se ven afectados por la acumulación de estas sustancias en el cuerpo.
pero a la hora de compararla con la ósmosis, pues es que no veo que tengan tanta relación. No sé qué piensan ustedes. Pues se supone que también son procesos de transporte a través de la membrana. La diálisis, Sí, por eso preguntaba, porque El paso de moléculas con presión a través de la membrana. con presión, o sea, se ejerce una presión para que se dé el transporte, el movimiento de moléculas a través de la membrana. Por eso es lo que tenía yo en los apuntes de la clase, la verdad. Ok. No, pues, como había consultado aquí, no estaba el proceso de diálisis. Entonces es como una forma, vamos a investigarlo bien. Diálisis. dice que la diálisis es una forma de filtración molecular, que es un proceso que separa moléculas de acuerdo con su tamaño. A ver, sí. Ultrafiltración diálisis. De la presión. A ver. Sí. Lo de diálisis sería como un proceso de filtración de moléculas. Exactamente. Es a través de la membrana. Ahí sería Exactamente. usando los diversos tipos de poros, depende del tamaño de las moléculas, o sea, de cuáles deja pasar y cuáles no. ¿Cuáles no? Exactamente. Entonces es eso. Es el proceso de separación de ciertas partículas a través de la membrana, dependiendo del tamaño de estas. Aquí lo dice, es por efecto de la presión hidroestática. Y acá lo podemos ver, entonces está aquí la membrana semipermeable, y dentro pues están una cierta cantidad de componentes, y afuera está una solución de agua con otros componentes. Entonces a través de la membrana pasan a través de la membrana, aquí como lo pueden ver, aquí hay unos componentes azules pequeñitos. Entonces a través de la membrana salen por efecto de la presión hidroestática. Bien, entonces no sé si les queda claro ese proceso de diálisis. Un proceso de... Sí, llamamos que más claro. Ok. Bueno. Continuando. Diálisis. Y ahora, continuando con el tema a tratar hoy, está el transporte de la bomba de sodio y de potasio. Entonces, este tipo de transporte está clasificado dentro del transporte activo, ya que es el paso de iones sodio y iones potasio a través de la membrana por medio de la utilización de ATP o adenosin trifosfato. Entonces, este tipo de transporte va en contra del gradiente de la membrana, que esté dentro o fuera de la célula. Aquí, ¿qué pasa en este transporte? 3 iones de sodio, que son estos amarillitos de acá, se unen a la bomba esta de acá, como pueden ver. Se unen los 3 iones de sodio a la proteína o bomba transportadora, y del exterior se unen
los iones de potasio. Entonces, aquí en esta entradita que pueden ver acá, en esta parte se une el adenosín trifosfato que ha sido producido en los procesos metabólicos, y la bomba lo que hace es hace que los iones de sodio salgan al exterior de la célula y los iones de potasio entren al interior de la célula, y esto en repetidas ocasiones se da muchas veces en los procesos metabólicos de la célula. Cuando este proceso termina, cuando la bomba ha liberado los 3 iones de sodio fuera y los 2 iones de potasio dentro, el adenosín trifosfato del ATP queda en forma de adenosín difosfato, o sea, ADP, porque en este proceso la energía que requiere la bomba para funcionar hace que uno de los grupos fosfato que estaba unido al ATP se separe y quede un grupo fosfato libre y quede ADP para ser utilizado en los procesos metabólicos de la célula. Y como lo dije pues anteriormente, este proceso se repite muchas veces. Se unen los 3 iones de sodio de la célula, los 2 iones de potasio a la célula nacional a la bomba, los 2 iones de potasio a la bomba, y por medio de ATP se provoca este cambio de iones tanto al interior como al exterior de la célula. Y eso hasta este momento sería todo las dudas que me presentaron para el día de hoy. No sé qué otras dudas tengan para aclararlas en este momento si empezamos con el repaso. Yo tengo una duda sobre algo que estaba derivando del transporte como apareció. Se supone que hidrofóbica, hidrofílica, hidrofóbica y hidrofílica. Son como dos contrarios, por así decirlo. Y antipática es que es una que sí con el agua, ¿cómo se dice? Actúan de ambas formas, digamos que tienen un lado hidrofílico y un lado hidrofóbico, como son los fosfolípidos. Eso lo habíamos visto en bioquímica, lo estábamos viendo. Sí, una sustancia anfipática es la cual, digamos, puede reaccionar de ambas formas con el agua. O sea, puede que reaccione y puede que no lo haga. Una sustancia hidrofílica es que tiene afinidad al agua. Entonces, si tiene agua cerca, una sustancia hidrofílica va a querer unirse con el agua. Y una sustancia hidrofóbica va a querer repelerse con el agua, va a querer estar separada del agua. Entonces, un claro ejemplo de una sustancia, por decirlo así, anfipática serían los fosfolípidos, que tienen una parte que es hidrofílica y puede estar en contacto con el agua sin ningún problema, y tienen una sustancia hidrofóbica que son los ácidos grasos unidos a ellos. El grupo fosfato que tienen los fosfolípidos son hidrofílicos y pueden entrar en contacto directo con el agua sin ningún problema, pueden unirse a ella tranquilamente. Y los ácidos grasos que tienen en su cola los fosfolípidos, pues tienden a estar hacia adentro de la membrana, quieren estar separados del agua y quieren tener contacto con ella. Entonces no sé si queda claro esta diferencia. Pues sí, bueno, de hecho ya, y otra cosa que era lo de, es que la profesora no mencionaba una bomba de glucosa, pero como que esa iba relacionada, por lo que yo me entendí, eso iba relacionado con la bomba de sodio y potasio, pero no estoy segura de eso. La bomba de glucosa, esta de acá. Es que ya mencioné 3, la bomba de sodio y potasio, no, o sea, ya mencioné 2, pero la de diapositiva hay 3. La bomba de sodio y potasio, la de calcio y la de glucosa. Se supone que la glucosa es lo mismo, solo que permitiendo la entrada de sodio y glucosa. Exactamente, pero aquí está. Cuando el sodio sale de la parte interna de la célula, se une a otra proteína, por decirlo así, transportadora,
y entra en acompañamiento con glucosa, con azúcar está acá. Bueno, no podría decirse aquí azúcar, sino glucosa. Entonces, entran 3 iones de sodio a medida que entra una glucosa a la célula. Es como el proceso contrario a la bomba de sodio y potasio. Cuando la bomba de sodio y potasio está funcionando, están saliendo 3 iones de sodio y entrando 2 de potasio. Y cuando está funcionando la bomba de glucosa, están entrando 3 iones de potasio y una glucosa, un monómero de glucosa. Y en la de calcio, si es así, no sé cómo funciona, no me acuerdo. Calcio. Bien. Bien, aquí dice que la bomba de calcio es una proteína que regula la entrada de iones de calcio a la parte interna de la célula. Entonces, la bomba de calcio... Bien. Entonces, ¿qué hace la bomba de calcio? Regula la entrada de iones calcio a la parte interna de la célula y funciona también ¿con qué? Con ATP. Este tipo de transporte deben tener muy presente de que funcionan con ATP siempre. Para regular la entrada o regular la salida de una sustancia, sea sodio, sea potasio, sea glucosa o sea calcio, funcionan con ATP. Entonces, es eso, principalmente. ¿Alguna otra duda? No, por mi parte yo creo que ya. Vale, ¿alguno tiene otra duda? Algo así. No, bueno. Entonces, vamos a hacer un repasito de todo lo que vieron este corte, que fue bien extenso, fueron hartos organelos, no sé, grupo 1 hasta qué punto llegaron, si vieron todos organelos. Creo que vemos todos grupo 2, si no estoy mal. Creo que debemos hacer un repaso de los organelos, así sea por encima. Sí, por encimita, a ver, esto... Lo más importante, o sea, organelo, función y de pronto estructura. Algo así. Exactamente, y pues yo les voy haciendo preguntitas porque creo que la profesora cuando hicieron las exposiciones, ella les hacía preguntas o les decía que hicieran preguntas, que es como información muy importante que puede evaluar en el parcial. Sí, eso le iba a decir, lo que ella hizo énfasis de que lo tuvieran pendiente, de que eso salía en el parcial. Exactamente, eso ella fijo pone alguna de esas cosas en el parcial. Entonces, esto también hizo harto énfasis en esta tabla. ¿Se acuerdan cuando tuvieron la primera clase del segundo corte? Que les iba a preguntar sobre las diferencias que había entre una célula y la otra. Sí. Esto es eucariotas. Bien. Eucariotas. Entonces, las células eucariotas es lo que principalmente están estudiando. Son el tipo de célula que tienen un núcleo verdadero y están conformadas por ciertos organelos membranosos y no membranosos. Y esto
organelos pueden ser la membrana celular, el citoesqueleto, los lisosomas, los peroxisomas, el retículo endoplasmático liso rugoso, los ribosomas, vesículas, centriolo, núcleo, el núcleo lo que está dentro del núcleo, aparato de Golgi, y en el caso de las células vegetales, pues pared celular, los organelos conocidos como plastos y plasmodesmos. Entonces, vamos así, profe. De lo que se acuerdan más o menos, ¿qué diferencias hay entre una célula procariota y una célula eucariota? De lo que recuerdan. De alimentación se podría decir, su estructura básica, la ausencia de organelos. Sí, está muy bien. ¿Qué más? Que recuerden otro poquito. El tamaño. Que ella les mencionó sobre el tamaño. La vegetación la ausencia de la pola más grande. Ajá, exactamente. Reproducción. Bien, que la reproducción en la célula eucariota, ¿cómo es? La eucariota sexual y la procariota suele ser sexual. Sí, podría ser de esa forma. Y la eucariota es por medio de mitosis y meiosis. En cambio, en la procariota es por fisión binaria, en el cual la célula procariota carece de centriolos, pues no hay presencia del uso mitótico ni del entrelazamiento de microtúbulos para hacer el proceso de división. A ver, otra diferencia. El núcleo, pues una no tiene núcleo y la otra sí tiene el núcleo bien definido. Su material genético, en el caso de la célula procariota, está disperso en el citoplasma, en forma de un cromosoma único, muy largo, de esa forma. En cambio, en el caso de la eucariota, pues el material genético está en los cromosomas, en la parte interna del núcleo, en el nucleolo. Bien, entonces otra pregunta que les puede salir sería ¿cuál es la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal? ¿Se acuerdan ustedes qué diferencias tienen? Y cloroplastos. La pared celular, la presencia del núcleo definido, La presencia de algunos organelos y otros en otros. Sí, muy bien. De que por lo menos otra diferencia es de que la célula vegetal tiene centrosoma definido, la célula animal tiene centrosoma definido y la célula vegetal no. Por eso es que los dictosomas están, por decirlo así, dispersos. De que el aparato de Golgi no está junto en un solo lado, sino está como disperso a lo largo de la célula vegetal. Esa es también Sí. en la célula vegetal es que está la vacuola es más, en la célula vegetal la vacuola es más grande, se llama tonoplasto, y en el animal son más pequeñitas las vacuolas y se encuentran dispersas. Exactamente, sí, señorita. Y la función de también, sí, exactamente, que la célula animal se vale de la entrada de sustancias para llevar a cabo sus procesos metabólicos, y en cambio la célula vegetal, pues ella genera la energía a través de la fotosíntesis con la entrada o con la captación de fotones de luz por parte de la clorofila que está contenida en los cloroplastos.
Bueno, entonces vamos a ver de las diapositivas que ustedes hicieron más o menos la función de cada uno de los organelos y qué, y su estructura, algo así por encimita para que se acuerden de lo que vieron a lo largo del corte. Entonces empecemos por aquí, por el retículo endoplasmático rugoso. De lo que recuerdan, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Empaquetamiento y transporte de proteínas. Exactamente, sí, señor. ¿Por qué tiene esa apariencia rugosa? Por los ribosomas que se encuentran adheridos a él. Exactamente, que son los encargados de la síntesis de esas proteínas que el retículo endoplasmático rugoso transporta en sus sacos internos. Entonces, esa es la función principal, transportar y sintetizar proteínas. Bien, hasta ahí. Más o menos, ¿cuál es la estructura del retículo endoplasmático rugoso? No se acuerdan un poquito de la estructura de que está compuesto el retículo endoplasmático rugoso. Se supone que son putas membranas, ¿no? Sí, exactamente, son sacos membranosos. Así es, exactamente. Ribosomas, que tienen ribosomas entre membranas. Sí, están adheridos a su parte externa de esos sacos membranosos, los ribosomas. Muy bien, así es. Como lo dice aquí, es una red de membranas que está dentro de la célula, por la que se mueven proteínas y otras moléculas. Las proteínas, como lo dijeron anteriormente, se ensamblan en los ribosomas. Estas proteínas que el retículo endoplasmático produce pueden ser destinadas a ser parte de la membrana celular o que sean exportadas fuera de la célula por la formación de tejidos musculares, puede ser, o de otros tejidos en el cuerpo de los organismos. Entonces, ¿dónde se encuentra? Pues ustedes saben muy bien que está al lado del núcleo celular, está ahí pegadito con sus ribosomas ahí dentro, ahí en su parte externa. La función, síntesis de proteínas, proteínas transmembrana, y proteínas que son solubles en agua. Esa es síntesis de proteínas y transporte de proteínas hacia la membrana o hacia los lados de la célula. Y a ver, o digamos como un apartado importante aquí es de que este retículo endoplasmático tiene la capacidad de sintetizar proteínas para construirse a sí mismo, por decirlo así, para ser usadas por el mismo y ser retenidas en su estructura. También en su parte interna, si hay proteínas que están mal pegadas por el ribosoma, estas son degradadas en el retículo endoplasmático rugoso. Y eso sería grandes rasgos lo que abarca el retículo endoplasmático rugoso. Bien, vamos a otro organelo. Los plasmodesmos. De lo que recuerdan, ¿qué son los plasmodesmos? Ese tema todavía no lo han expuesto. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Puse yo? ¿Sí lo expuso? Claro, plasmodesmos eran los canales que tenían los microtúbulos adentro. ¿Cómo así? Sí. Usted me preguntó, Sí, ya me acordé. Que era lo de los canales y lo de, ¿cómo es que se llamaba la membrana que estaba superpuesta? Desmotúbulos, que era la membranita que estaba ahí, o sea, que se construía por el retículo endoplasmático. Era como una alargación de ese.
que sí, que era una continuación del retículo endoplasmático rugoso, que era la que conectaba a través de la membrana. Sí, sí. Sí, ya me acordé. Chicos, me permiten un momentico, 5 minuticos y ya vengo. Dale, relax. Listo, hágale, mientras tanto nosotros discutamos sobre eso. ¿Qué más, Daniela, de lo que usted nombró, qué más nombraba importante? Nada más como así que tenía una amiga de Citosol que ayudaba con el transporte a través de de células y comunicación de células también. Hacía parte del transporte celular. Sí, o sea, de ahí podían salir sustancias. Entonces, sí, ayudaba a la comunicación entre células y también como eran los principales canales donde las vías, entonces también ahí era un medio muy susceptible a virus y bacterias, ahí que también se podría encontrar abierto, cerrado, o ¿cómo fue que dije el otro? Se me olvidó, que era como expandido, pero no era así. Dilatado. Eso, dilatado, bien. Usted nombró algo sobre lo del dilatado que era para dar paso a algo especial o algo así, no me acuerdo. A macromolécula, ¿no? Sí. Cuando está dilatado es para dar paso a macromoléculas, ¿sí? Ajá, porque es que el dilatado es un poco más grande que el abierto. Bueno. Ese tema era como más, no tan profundo. O hay algo más sobre eso. Samir, es humano su organelo. ¿Pegué? Que si nos puede resumir su organelo para agilizar el tiempo acá para aprovechar. Lo de centrosoma, básicamente son dos como centriolos. Bueno, centrosoma es un centro organizador de microtúbulos. Y los microtúbulos, cuando es el proceso de mitosis, son los que se encargan de absorber los... ¿Cómo se dice? El ADN. Básicamente el centrosoma se divide en dos centrosomas a cada lado de la célula. Y estos centrosomas tienen como unos pequeños que son microtúbulos. Esos microtúbulos agarran el ADN y ahí empiezan a dar comienzo a la mitosis. Es básicamente la función principal. Organizar esos microtúbulos y ayudar en el proceso de mitosis. Así que si le preguntan función del centrosoma, organizador de microtúbulos. Y ayudar en la función en la mitosis. Lo de mitosis es la división celular, ¿verdad? Sí. Y organizar microtúbulos. Listo. Estructura. De centriolos y microtúbulos. Y material pericentrolar. ¿Qué acción tenía con lo del ADN? En el proceso de mitosis, estos dos se separan, los centrosomas se dividen básicamente. Bueno, no, sí se dividen. Y en vez de ser un centrosoma se vuelven dos. Y cada uno de esos centrosomas lo que hacen es agarrar por medio de microtúbulos ADN, dividiéndolo también, haciendo que la célula se pueda dividir.
¿Cómo hace repaso? Vientos. ¿En viento en popa? Sí. Eso, me alegro. Entonces, ¿qué eran los plasmodesmos? Los plasmodesmos eran canales de comunicación intercelular Presentes en la célula. vegetal. Exactamente, esa es la función principalmente. La comunicación intercelular en la célula vegetal. Bien. Entonces, más o menos tienen un tamaño entre 20 y 50 nanómetros de diámetro. Este tipo de cosas las preguntará la profesora. No creo, pues, de pronto para que lo tengan un poquito en cuenta, es más o menos el tamaño de los plasmodesmos. A ver, ¿qué más? Así como funciones resaltantes es que tienen una comunicación directa entre una célula vegetal y la otra, sirven como señalización, gracias a la estructura que presentan. Entonces, digamos que tienen una señalización, ofrecen un canal para la señalización eléctrica. Está la programación vegetal para el desarrollo de la célula vegetal y la coordinación del funcionamiento de la misma. Y entre otras funciones, a ver, ¿qué más se podría decir de los plasmodesmos? Aquí hay una. Los plasmodesmos tienen una clasificación que son plasmodesmos primarios y plasmodesmos secundarios. Plasmodesmos primarios, esto forman en la placa celular, están formados en la placa celular durante la citocinesis. Y los plasmodesmos secundarios, estos pueden formarse de nuevo en las dos paredes celulares, pero independientemente, no ocurre en el proceso de citocinesis. Entonces, estos plasmodesmos secundarios se forman sin la necesidad de que ocurra la división celular de la célula vegetal. Eso sería más o menos a grandes rasgos lo importante de los plasmodesmos. O no sé qué quiere agregar más la señorita que es experta en el tema de plasmodesmos. Bueno, entonces, a ver, continuamos con otro organelo que es la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz? La matriz extracelular. Esta es una red construida por proteínas y de otras moléculas que rodean y sostienen y dan forma a la célula y a los tejidos que componen estas células. Entonces, esta matriz que está en la parte exterior de la célula ayuda a que la célula se adhiera o se comunique con otras células vecinas. Ya que estas tienen un desempeño muy importante en la división celular, en el movimiento de las células y entre otras funciones, interviene directamente para la reparación de los tejidos dañados. Esas serían como las funciones principales. Adherir y permitir la comunicación entre células, intervenir en los procesos de reparación de tejidos dañados y ¿qué más podría decirse? Está compuesta de una red de proteínas y de otras moléculas que la rodean.
Principalmente se componen de proteoglucanos, que es una molécula en la cual está unida por un enlace covalente de las cadenas de... Bueno, eso no lo va a preguntar la persona. Digamos, principalmente está compuesta por... ¿Estás utilizando pantalla, no? No. ¿Les presento? Pues preguntamos si capaz de estar la diapositiva si no la estamos viendo. Apagarle. Para que se guíen. Pero una pregunta, lo de lo que está hablando, si es que eso todavía no lo han... No, esa no lo han expuesto. Sí, esa la expuso Samudio en la clase pasada. ¿Sí la expusieron o no? Sí, Samudio la expuso en la clase pasada, que eso era sobre lo de los órganos, que nos estaba nombrando de que era la matriz que daba forma como tal, de que la estructura era a base de proteínas. Exactamente, aquí está de proteoglucanos. Proteínoglucanos, sí. Entonces, esta matriz celular genera ciertos geles que interactúan con el agua, están hidratados, es decir, tienen interacción directa con el agua. Y están principalmente ubicados en el lado exterior de la célula, unidos a proteínas que están sostenidas en la membrana plasmática. Siempre tiene ártico. De esto más o menos que la profesora les dijo que les iba a preguntar. No me acuerdo ella qué resaltó sobre eso, pero de lo Creo que ya ella resaltó como los proteoglucanos, y yo vi que ella en el papelito que estaba escribiendo eso, y lo del tejido, la reparación de tejido. Pero sobre eso de las proteínas, me acuerdo que Samudio nombró el hecho de que cada tejido tenía un tipo de proteína diferente. Por ejemplo, en la sangre habían proteinoglucanos que eran los más presentes en ella, que por eso. Y que en los músculos había una diferente, en los huesos había una diferente, que según el tejido que eran diferentes proteínas. Sí, así es. Aquí en los huesos está presente el ácido hialurónico que se puede encontrar en las articulaciones, y está el quetarán-sulfato, que son moléculas con alto contenido de agua y funcionan como amortiguador en las articulaciones. Entonces, como este quetarán-sulfato es como el líquido que contienen las articulaciones para el movimiento. Y el ácido hialurónico también está presente en las articulaciones en la composición de ese mismo líquido. En la sangre está presente como sulfato de condriotina. Está dermatansulfato, que se encuentra principalmente en la piel. Es hartísimo, claro. Dermatansulfato se encuentra en la piel, en vasos sanguíneos. El herparansulfato se une a una gran cantidad de proteínas. Bueno, esto no creo que se los pregunte la profe realmente así tan específico. Eso le iba a decir, no creo que ella se ponga a preguntarnos en la sangre de la matriz extracelular de la sangre, ¿qué proteína le componen? No creo que sea así. No, pero sí que me acuerdo que preguntó que lo de la elastina y la fibrina, eso como que lo anotó también. Lo de la elastina y lo de la fibrina no era lo de los músculos. Sí, pero eso estaba por ahí en la no sé, pero yo me acuerdo que ya preguntó algo así. Aquí está, mira. La elastina es un tipo de molécula que da elasticidad a los tejidos, como los vasos sanguíneos, en los pulmones y en la piel. La elastina está presente en los vasos sanguíneos, en los pulmones y en la piel.
Ajá. El colágeno, yo creo que de pronto si el colágeno se los pregunte, es una proteína, es una familia de glucoproteínas fibrosas que están presentes únicamente en las matrices extracelulares. Este colágeno es como muy importante para la reparación de heridas. Digamos, una persona que tiene un alto contenido de colágeno en las matrices extracelulares de sus células, pues va a tener un mejor proceso de reparación de los tejidos que han sido dañados, han sido afectados. Cuando una persona se corta y le queda una cicatriz, esa depende del contenido del colágeno que tienen en sus matrices extracelulares. Entonces el colágeno se puede encontrar en la piel, es muy utilizado eso principalmente para la salud de la piel y la elastina pues está presente en vasos sanguíneos, en pulmones y en la piel. Aquí otra proteína especializada, la laminina, que es una familia de glucoproteínas que tienen tres cadenas polipeptídicas. Esta es importante de pronto, la laminina es importante en el mantenimiento de los tejidos musculares. Bueno. La principal función de la matriz celular es la de unir y componer las interacciones que sean entre las células. Esto con el fin de la formación de tejidos. Para estructurar los tejidos como los músculos, como los huesos, los diferentes tejidos que puede tener un organismo vivo. Entonces aquí también tiene otra función principal que es la de generar un correcto desarrollo y funcionamiento de los tejidos y de los órganos. Y bien. Tengo una duda, ¿mi audio no está dando eco? Un poquito. Sí, un poquito está dando eco. Es que tengo el televisor presentando ya. Así no hay problema. Esto... Bueno. ¿Y cuál es la ubicación de la matriz celular? Está en el lado exterior de las células. ¿Para qué? Para unir las células y formar tejidos, permitir el correcto funcionamiento de los órganos y de las diferentes estructuras que componen estas células. Entonces, ¿cuál es la función principal de la matriz celular? A lo que ustedes saben, ¿cuál es la función principal de la matriz celular? Pues sería como de unir interacciones, ¿no? De las células. Y yo tengo una idea sobre este matriz extracelular es muy diferente a espacios. Sí, el espacio como que hay entre las células es diferente en lo mismo. Digamos como que la matriz es el conjunto de estructuras que une una célula a otra célula. Y el espacio es, digamos, ese, pues, perdón la redundancia, ese espacio que contiene cierta cantidad de concentraciones ¿de qué? De soluciones o de agua. Entonces, la matriz es como esa estructura que une una célula animal de la otra célula animal. Esa cadena como por decirlo, de proteínas que las une. Y el espacio extracelular pues es donde están contenidas ciertas sustancias que pueden ser importantes para el metabolismo de la célula.
digamos, esta matriz, esto de acá, es la matriz en sí. La estructura que une una célula con la otra es la matriz celular. Y el espacio, pues es esta cosita que parece vacía, pero realmente no está vacía porque contiene ciertas sustancias, ciertas soluciones, contiene agua a diferentes concentraciones. Entonces, esa sería la diferencia. La matriz celular es lo que une una célula con la otra, una célula animal, y el espacio, pues es donde se encuentra todo el material, todas las sustancias diluidas al exterior de la célula. Esa pregunta queda clara. Sí, gracias. Vale. Entonces, ¿dónde están presentes las ¿cómo es? Aquí está. La elastina. ¿Dónde está presente la elastina? La elastina está. Que de pronto la pregunta la profe en el parcial. En los vasos sanguíneos, en la mole, en la piel. Ajá, exactamente. Muy bien. Y el colágeno, porque digamos a lo que expliqué, porque es importante el colágeno. Para la reparación de afectaciones que se den en los tejidos de los organismos. Entonces el colágeno es importante por eso. Es como una de las estructuras principales presentes en la piel. Y es muy importante para la reparación de los tejidos de la piel o de los diferentes órganos de los sistemas presentes en los organismos. El citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es sencillo, rapidito. El citoplasma. Y la membrana. Exacto. Hay diferencia. El citoplasma es el espacio que hay entre la membrana celular y el núcleo. Y el citosol es toda esa cantidad de sustancias, de proteínas, de agua que contiene el citoplasma. Entonces el citoplasma es el espacio y el citosol es todo ese revuelto de sustancias presentes en el interior de la célula, entre la membrana celular y el núcleo. A lo que se acuerdan, ¿cuál es la función del citoplasma? Más o menos. La función del citoplasma es básicamente darle como estructura a toda la célula, ¿no? Pues es donde se contienen todos los organelos celulares. Sí, como los organelos de la célula. Y permite que se den ciertas reacciones metabólicas. Exactamente, se permite que se den ciertas reacciones metabólicas, que se dé el transporte de sustancias por medio de vesículas. Entonces, esa sería su función principal, contener todos los organelos celulares que se den ciertas reacciones metabólicas en él, permitir el transporte, o sea, el transporte de sustancias entre organelos. Y a grandes rasgos es eso. ¿Cuál es la composición o la consistencia? Es como una consistencia gelatinosa, ya que tiene muchas sustancias dispersas en él. Tiene agua, tiene proteínas, tiene vesículas, tiene carbohidratos, porque estos carbohidratos son generados en las reacciones que permite que se dé en el citoplasma. No creo que les pregunte la historia. No creo. La historia no, pero estamos hablando con autores. Con autores. Pero eso fue porque digamos eran teorías, era como... Pero si algo de la que importa la segunda. Esta. Sí, eso es lo que importa.
Bueno. El otro como que lo hizo, pero no tanto. Ese es el que le hizo chimba. La vez pasada ella estaba preguntándole a los autores porque era tema. Eso fue lo primero que vimos. Porque, digamos, ellos hicieron como cosas muy importantes para la biología. Esto también es importante. Pero bueno, como dice Antonio, pues el señor que digamos, lo hizo bacano fue por Kinge. Me imagino que se pronuncia así. El fisiólogo por Kinge. Acá, que es el protoplasma. Eso sí no creo que lo preguntes porque ya no se usa. No creo que lo pregunten nos mata. ¿Sí? ¿Será? No creo que lo pregunten. Sí, porque dice que es un término en desuso. O sea, era como el concepto previo. Fue la teoría del primero, si no estoy mal, de la primera del primer roncito. O sea, fue el concepto previo al citoplasma actual, más o menos. Ajá. Eso. Sí. Entonces, aquí está. El citoplasma se encuentra tanto en células vegetales como animales, como células procariotas. Es todo ese espacio por dentro de la membrana plasmática hasta el núcleo, o en el caso de las células procariotas, pues está el material genético que está disperso en él. Aquí hay una clasificación del citoplasma y dice que se pueden distinguir dos tipos, que son ectoplasma, que es el que se encuentra más cerca de la membrana externa, es decir, el que está aquí apartadito, y el endoplasma, que es el que contiene, en el cual están todos los organelos celulares. Entonces se pueden distinguir en esos dos tipos. Si no estoy mal, de citoplasma. ¿Esto? Me preguntó. Entonces, a tener en cuenta ectoplasma es el que está más cercano a la membrana. Endoplasma, el que es en el cual están todos los organelos celulares. Bien. Acá está. Citosol es esa, digamos, esa matriz que sostiene todos los organelos. Es ese medio interno, todo ese líquido, todas esas proteínas, esos carbohidratos, es el citosol. Y el aquí dice, el citosol, es esa matriz, ese líquido. Eso es lo que conforma el citoplasma. Y el citoesqueleto, pues, ese ustedes lo tienen más presente, que es la estructura que se compone por una cierta cantidad de filamentos que le dan forma a la célula. Entonces, el citoesqueleto tiene microtúbulos, filamentos y tiene filamentos intermedios. Entonces, composición del citoplasma, citosol y el citoesqueleto, para que lo tengan presente. Aquí está. Función del citoplasma, que la célula tenga forma, que haya elasticidad en la célula, porque es como el sostén de toda la célula, ahí es donde se da la comunicación, se dan ciertas reacciones, se contienen ciertas enzimas y se dan muchos procesos metabólicos y bioquímicos. Y, no sé, les habló sobre la composición del citoplasma, les preguntó sobre esto. Señora. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta. Ella sí le preguntó, hasta donde yo recuerdo, sí le preguntó a Antonio la composición. No, eso fue lo que yo pregunté. Sí, yo pregunté. Sí, lo de 80% agua, algo así. Ajá.
Ok, sí. Entonces el citoplasma es un rango, por decirlo así, porque hay ciertas personas que dicen que tienen el 70% y el otro 80%. Entonces está entre 70 y 80% de contenido de agua. Y el resto de la composición del citoplasma pues son los organelos que están dispersos en él, sales, diferentes minerales, carbohidratos, proteínas, vesículas que se mueven a través de él. Entonces esa es la composición principal del citoplasma. Y eso sería a grandes rasgos el citoplasma. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la función del citoplasma? Hacer de recipiente de todos los organelos de la célula Exactamente. y permitir procesos metabólicos en él. Exactamente. Pared celular. Función de la pared celular. ¿Se acuerdan? No. Bueno, entonces la pared celular en la célula vegetal se encarga de dar forma y brindar protección a la célula vegetal. Esta es una capa que es resistente y está principalmente compuesta ¿de qué? De celulosa. Sí. Del polímero que es llamado como celulosa. En el caso de las células procariotas, esta pared celular está compuesta de peptidoglicano. Y en ciertos hongos o arqueas, la pared puede estar compuesta de otro polímero que se llama quitina. Entonces, en células vegetales está en forma de, la pared celular está compuesta de Celulosa. exactamente. ¿En qué? En procariotas, ¿de qué está compuesta? Peptidoglucano. De quitinas. No, de peptidoglucano. ¿De peptidoglucanos? Ajá. Y en algunas arqueas y en hongos también. Bueno, en hongos está compuesta de quitina. Y en arqueas está compuesta ¿por qué? Por glucopeótidos. No había escuchado esa palabra. Glucopeótidos en arqueas. La pared celular solo la tienen las células vegetales, ¿cierto? Vegetales y procariotas, arqueas y hongos. Vale, Pues todas sí, las procariotas y las vegetales. ajá, procariotas y vegetales. Función, aquí están las principales funciones. Soporta las fuerzas osmóticas. ¿Se acuerdan del proceso de osmosis? Sí. Exactamente, entonces El intercambio de líquidos, porque no necesariamente son moléculas de hidrógeno, ¿no? de agua, principalmente es agua. ¿Agua? Pero sí es digamos, la corriente o el cambio de agua de un medio diluido a un medio concentrado a través de una membrana. Entonces, la pared celular soporta la fuerza osmótica, que es esa fuerza osmótica o esa presión osmótica es la presión contraria para soportar el paso de agua, o el paso de esta agua, o el paso de estas sustancias. Porque al haber, digamos, el intercambio de agua del medio diluido al medio concentrado, pues ella arrastra otras sustancias, no es solamente agua, como usted lo dice. Además, sí. Porque en los laboratorios, por ejemplo, usábamos la sacarosa. Sacarosa. Sacarosa no era
que era lo que usábamos, Samir, era un compuesto de que lo revisó. Si era sacarosa al 10 y al 20%. Sí, sacarosa. Para Para medir la osmosis, si era ¿por qué? Por hipotonía, isotonía o hipertonía. Ok. Pero, o sea, ponían agua en un recipiente y la separaban como por una membrana o algo así. No, colocábamos varias pruebas. Había una con agua destilada que era para medir de la isotonía. La isotónica, ajá. Para medir la isotonía. Luego colocábamos otra muestra con sacarosa al 10, que era la de hipotonía, y con agua normal, que era para la isotonía. No, la isotonía era la del agua destilada. ¿La hipertonía con qué era, Daniela? Con sacarosa al 20. Ajá, el 20%. La célula ahí se ponía en el hipertónico y pues cambiaba por eso. Ajá. Ok. Y pues la sacarosa no es agua, ¿o sí? ¿O tiene algún compuesto? No. Si tiene agua, pues así como la ponen al 20, al 10, 20% es porque está diluida en agua. Ah, o sea, sería la concentración de sacarosa que hay en esa sustancia. Exactamente. Cuando dicen así al 15%, al 20% es la concentración de sacarosa que está diluida en agua. Entonces, es eso, es el paso de agua de un medio diluido a un medio concentrado a través de una membrana o de un medio semipermeable. Bueno, estructura de la pared celular, celulosa en plantas, quitina en hongos, peptidoglucano en procariotas, ¿cierto? La pared celular en procariotas, en bacterias. Sí, porque en arqueas es glucopéptidos, glucopéptidos, aquí está. Es que está como escrito, es glucopéptidos. Ah, glucopéptidos. Ok, perfecto. Esta, como lo había explicado Mayra, la pared celular tiene, digamos, cuando se está formando, tiene la lámina media, que es como el espacio que hay entre la pared celular primaria de una célula vegetal y la pared celular primaria de otra célula vegetal. Como ya lo había explicado, esta parte verdecita, esa se llama lámina media. La pared celular primaria es esta amarillita de acá, que es la primera que se forma, ¿no? Mayra, después de la división celular. Sí, es la primaria se llama, exactamente, pero sí se llama así. Primaria, esta es la lámina media. Dentro pues está la membrana celular y después de la formación de la pared celular primaria se puede formar se forma la pared celular secundaria, que ya es cuando una célula pues ha madurado y es principalmente el componente de la madera. O sea, es cuando ya un árbol ha crecido, forman las células esta pared celular secundaria y es lo que le da esa rigidez o la composición primaria de la madera. Bien. ¿Será que esto les pregunta? Aunque esto ya se los pregunté en el primer parcial. ¿Por qué se tiñen positivo y negativo las bacterias? Eso es por la cantidad de peptidoglucano, el cual compone la pared celular de las bacterias. Por el grosor de la membrana, ¿no? Sí, por la cantidad de peptidoglucano.
Digamos como que cuando hay mucho peptidoglucano, pues este retiene más la tinta en la membrana a la hora de lavarlo. Entonces, cuando hay poco peptidoglucano, pues este no se retiene bien, y por eso es que da esa característica de color rosa. Aquí está. Aquí hay harto, aquí hay poquito. No sé, Mayra, en la pared celular en que hizo más referencia. Pues realmente fue como en la de, ¿cómo se llama? La de los vegetales, fue como en la que más, yo creo que uno se debería enfocar. Las otras es como aprenderse que es de lo que está formada principalmente, que es como la de peptidoglucano, ¿qué es lo otro? Quitina y eso. O sea, no creo que ella sea como tan Específica. sí, exactamente. Yo creo que es aprenderse como principalmente de que está compuesta cada pared. Ah, bueno. Entonces, pregunta de parcial. ¿De qué está compuesta la pared celular de las plantas? Celulosa. Exacto. De los hongos. Quitina. No, de los hongos es de peptidoglucano. Quitina. Es de quitina. La quitina es de las arqueadas. La quitina es de las arqueadas. No. Quitina. Ya es glupopéptidos. ¿Quitina es de hongos? Quitina es de hongos. Quitina de hongo. Listo. Quitina de hongos, glucopéptidos en algunas arqueas es de glucopéptidos, y en procariotas, en bacterias, es de peptidoglucano. Es eso principalmente. Y pues la función de pronto, no sé, que es de dar rigidez a la célula y proteger soportar fuerzas osmóticas y proteger a la célula vegetal. Uy, esta es la que los plastos. ¿Qué son los plastos? Los plastos es un organelo presente en plantas y en algas. Están encargadas de sintetizar madre, se me olvida que estoy acá, de lo que le da la coloración a las plantas, a los tallos, a las hojas, a las frutas y a las flores. Bien, sí. Que Excelente, tiene cada tipo de La plástico. clorofila. Tiene un proceso, también tiene relación, los cloroplastos tienen relación con el proceso de la fotosíntesis, que ahí se extrae la clorofila para la tinción, la coloración verde, y también en la síntesis de algunas proteínas y lípidos. Bien. Entonces, los plastos son ese conjunto de organelos membranosos que están presentes en la célula vegetal. Y pueden estar encargados en procesos metabólicos, como lo hacen los cloroplastos, en procesos de, digamos, como de brindar pigmentación a las plantas, como lo dijo ahorita Sergio, o almacenar, como lo hacen los leucoplastos, que están divididos en cuatro, que almacenan ciertas macromoléculas. Los leucoplastos pueden almacenar lípidos, pueden almacenar proteínas, o pueden almacenar estos amiloplastos almacenan compuestos como la amilosa o la amilopectina, que son cadenas de glucosa, estructuras de carbohidratos, que sirven como almacenamiento de energía.
¿Cuál es la, digamos, la forma en la cual la célula vegetal almacena energía? ¿En forma de qué? ¿La vegetal? Sí. En forma de la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis es el proceso. Exactamente. En forma de almacenamiento de luz. Lo que se extrae de ahí es el compuesto energético que extrae es la clorofila. No. ¿No? La clorofila está en los cloroplastos y se encarga de absorber la luz para que se dé inicio al proceso de fotosíntesis. Pero la célula vegetal, por medio de los leucoplastos, almacena en su interior almidón o algunos aminoácidos almacenan estas cadenas de glucosa que pueden estar formadas, digamos, estructuradas como amilosa o monopeptídeo. Entonces, la forma de almacenamiento energético de las plantas o de la célula vegetal es en forma de almidón. Sí, por eso estábamos en el laboratorio, que cuando echábamos el Google salía pues, para carpeta, ¿no? Para sacarlos, porque la almacenaba el almidón. Exactamente, señorita. Así es. Bien, entonces, ¿qué hacen los leucoplastos? Digamos, ¿de qué se encargan estos plastos? A grandes rasgos. De sintetizar la coloración. No me acuerdo cómo es que es la palabra para la coloración de la pigmentación, la sintetización de pigmentos para la coloración de tallos, hojas, frutos, en algunos casos como los tubérculos, raíces y también entre los tubérculos, en algunas plantas las raíces también tienen que ver los de los leucoplastos, bueno, básicamente dar la pigmentación a las estructuras de las plantas y de las algas. Y ayuda también importante, eso creo que va a ser pregunta de parcial porque eso es algo como específico. De los cloroplastos tienen que ver con el proceso de la fotosíntesis y también en la síntesis de lípidos y proteínas. Vale. Los cloroplastos. De los cloroplastos, sí. Importante. Aquí está. Creo que eso puede ser pregunta del parcial porque es como algo que resalta sobre el resto de plástidos. Yo también pienso, ¿se acuerda lo que usted le preguntó a la profesora de que por qué tenían ADN o algo así? Que porque tenían como sus propias tenían como sus propios organelos. Ella dijo que era por el proceso de evolución, que antes el cloroplasto era una célula primaria, una vaina así. Abajo, de ese diario, esa, la de arriba, la de los cloroplastos, la otra, esa. De las estructuras aquí de los ribosomas, de ribosoma. Porque es ribosoma. Que porque tenía ribosoma dentro del cloroplasto, o sea, porque tendría un organulo más orgánulos dentro. Ella dijo algo sobre eso. Dijo que era como un órgano primario o una célula primaria. Que era parte de no me acuerdo la palabra. O sea, que eso antes de una célula y como que otra célula la absorbía y algo así. Ajá, que era la absorción de células, que ella había nombrado, que era como un de origen celular. Fagocitosis. Ajá, con lo de la teoría de origen celular, que era como la absorción de otras células, entonces que se quedaban partes de células dentro de otras células y así mismo pasaba con los orgánulos. En el proceso de fagocitosis. Es una fagocitosis. Sí. Ok, entonces
Y por eso es que ellos contienen un ADN propio, ¿no? Que también se replica. Ajá, en el proceso de división celular, ese ADN también se replica y se da todo ese proceso que ocurre a nivel general en la célula. ¡Pum! Entonces, el cloroplasto, aquí está el cloroplasto, que es muy importante y solo está presente en células. El cloroplasto en células vegetales. Ajá, muy bien. Está compuesto por una membrana externa, un espacio intermembranal que es este de acá, una membrana interna, por el estroma, que es como el citoplasma del cloroplasto. Este es el estroma, es como el citoplasma del cloroplasto. Está compuesto por granas, que son como conjuntos de tilacoides. Entonces, el tilacoides son estos pláticos de acá, y el conjunto de estos tilacoides se llama grana. Y a su vez, estas granas están unidas por laminillas. A su vez, el cloroplasto puede contener gránulos de almidón, que es una forma de almacenamiento energético de cadenas, cadenas de carbohidratos. Siempre se me olvida. Siempre se me va. Polipéptidos. Bueno. Sí, polipéptidos, es que péptidos es de proteínas. Son cadenas de carbohidratos, de glucosa. Esa es la palabra, polisacáridos. Y a su vez ellos tienen su propio ADN y ribosomas, porque originalmente eran como una célula y fueron fagocitados, ¿cierto? Fueron fagocitados y quedaron dentro de la célula cumpliendo una función, dentro de la célula vegetal cumpliendo una función. Acá en tilacoides, el cloroplasto contiene la clorofila, que es la que absorbe fotones para que se inicie el proceso de fotosíntesis. Eso pueden, todo que lo tengan presente, de que la clorofila activa el proceso de fotosíntesis y está contenida en los cloroplastos. El cromoplasto es básicamente igual, simplemente que se encarga de guardar pigmentos, lo que le da los colores característicos a las diferentes partes de una planta. Esto es leucoplasto. Ajá. Aquí está. Como lo dije, estos leucoplástidos son órganos que almacenan almidón, o almacenan proteínas, o almacenan lípidos. Entonces, esa es otra cosita que cuenta sobre los plásticos. Aquí puso preguntas. Sí, yo tenía las preguntas ahí preparadas, pa. Ok. ¿De qué tipo de pigmentación se encargan los cromoplastos? Los cromoplastos se encargan de las pigmentaciones de colores. De diferentes colores. De las pigmentaciones de amarillo a rojas. La de las frutas y la de las flores, ¿no? Frutas y flores, pero la profe nombró una escala de colores a las cuales sintetizaban los cromoplastos. Pero me surgió una duda, por ejemplo, las berenjenas que son negras. Bueno, no negras, son como moraditas. No es la misma que le estoy preguntando. Hay una que es parecida a la berenjena que son negras. Estos sintetizan en estos colores más o menos. Aquí, más o menos, del rojo, el amarillo, hasta aquí, porque el verde es el que da la clorofila. La característica de la clorofila está presente en los cloroplastos.
Uy, ese es interesante. Ah, pero mira, aquí llega el negro. O sea, los cromoplastos se encargan de la pigmentación de amarillo hacia allá, hacia allí. De O sea, amarillo por a negro. de amarillo a negro. Entonces sería en longitudes de onda por encima de los 550 nanómetros. Pero eso es muy específico, no creo que se los pregunte la profe. No, pero Pero- sí sale como una duda. Sí, o sea, los cromoplastos sintetizan pigmentos que estén o que reflejen ondas de luz por encima de los 550 nanómetros. Ya por debajo, pues los cloroplastos sintetizan verde, que es la clorofila la que le da el color característico. Y los leucoplastos son los incoloros, que son... Exactamente. Que almacenan almidón, almacenan lípidos o almacenan proteínas. Y son encargados principalmente de almacenamiento. Exactamente, sí, señor. ¿Y cómo se le llama a los cromoplastos? Uy, esa pregunta es interesante. Ahí lo nombraba a los... ¿Aquí? Oh, No, en arriba, más arriba. Ahí. cromoplastos, ¿no? No, tenía otro nombre. Ah, caramba. Acá etioplastos. Carotenoides, ¿no? Carotenoides, sí, los carotenoides. Carotenoides. Sí, que a los ay, madre. A los cromoplastos les decían carotenoides, ¿no? Carotenoides a los cromoplastos aquí, de pronto para que lo tengan en cuenta. Sí, y eso también hizo referencia a la profesora sobre el nombre, el otro nombre que se le daba también a los cromoplastos. Entonces, ¿qué son los carotenoides? Es el otro nombre también que se le da a los cromoplastos. Perfecto. Lisosomas, esto es interesante, esto es chévere. Lisosomas. Los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas a los que ustedes se acuerdan más o menos? El lisosoma no es la parte del retículo endoplasmático liso. No, el lisosoma es un organelo celular que es conocido como las enzimas digestivas de las células. O grupo de los desechos en el interior de la célula. también. No tenía algo que ver porque es que si no mal recuerdo en la exposición habían nombrado algo sobre eso, de que tenían una relación con el retículo endoplasmático liso. Tienen dos funciones principales. Es que contienen ciertas enzimas para que se den ciertos procesos metabólicos, porque las enzimas son fundamentales en los procesos metabólicos. Y tienen la capacidad de coger ciertas sustancias de desecho y llevarlas a la membrana plasmática para excretarlas, para sacarlas de la célula. Entonces, esas son las dos principales funciones. Son conocidos como el estómago de la célula por contener estas enzimas digestivas. Y son orgánulos que están unidos a la membrana. Que están unidos a la membrana plasmática. Ojo. Píllelo. Aquí, como lo decía, ¿por qué lo dijo? Kevin. Sí, porque están cerca del aparato de Golgi. Esto en la célula animal están cerca del aparato de Golgi
y no se encuentran en la célula vegetal porque la célula vegetal, las vacuolas, son las que ejercen ese trabajo de los lisosomas en estas mismas. La estructura de los lisosomas es muy simple. En su parte interior contienen enzimas y pues son organelos membranosos, es decir, tienen una bicapa lipídica que está unida con proteínas y en su interior contienen estas enzimas, esta gran cantidad de enzimas digestivas que son fundamentales para los procesos de metabolismo celular después o antes de la respiración celular o en la respiración celular misma. A ver. ¿Qué dice los cromosomas? Aquí está, como lo decía anteriormente, tienen una función análoga a la del estómago por contener estas enzimas. Entonces, tienen enzimas de tipo hidrolasas que se encargan de romper enlaces entre proteínas o entre ácidos nucleicos o entre sacáridos, a fin de sintetizarlas, de hacerlas más simples para la digestibilidad de la célula. De esta más o menos a qué les hizo harto énfasis la profe en este órgano. A la función nomás. A la función. Vale. Entonces, ¿cuál es su función? La función principal, las dos funciones que tiene. Uy, no entendí muy bien. O sea, contienen enzimas fundamentales para la digestión celular, los procesos metabólicos y de transportar sustancias de desecho al exterior de la membrana. Esa es la función principal. Y pues su composición está compuesta de una bicapa lipídica y en su interior tienen las enzimas. Ribosomas. Yo tengo una pregunta en el lisosoma, porque yo me acuerdo que en otra exposición la profesora en la del aparato de Golgi, creo que fue, le preguntó a Oscar si los lisosomas solamente los producía el aparato de Golgi o había otros organelos que lo podían producir. Entonces vamos a produce. Si no estoy mal, creo que solo lo sintetiza el aparato de Golgi. Es el que sintetiza enzimas principalmente. Pero no sintetiza el lisosoma. A ver. Ajá. Lo sintetiza el aparato de Golgi. Y en su interior contienen las enzimas hidrolíticas que han sido sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, son producidos en el aparato de Golgi. Bueno, gracias. Vale. Ribosomas. Estos son muy bonitos los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? ¿Se acuerdan? ¿De qué son los ribosomas? Los que sintetizan proteínas, ¿no? Esos son los orgánulos que se encargan de la síntesis de proteínas. Principal función, síntesis proteica. En su estructura tienen ADN, porque los ribosomas están formados por ADN y por proteínas. Y tienen ARN ribosómico, que son, por decirlo así, estos de aquí.
estas bolitas de aquí son aminoácidos que han sido puestos ahí por los codones que contiene el ribosoma. Entonces, estos codones leen el ARN mensajero que viene del núcleo y se unen a ese ARN y van formando la cadena polipéptida, como lo pueden ver. Entonces, ARN transferencia, el ARN mensajero. Aquí. El ribosoma lo que hace es leer la secuencia de ARN mensajero que viene del núcleo y crear una cadena polipeptídica. Ya. Síntesis proteica. Pero son proteínas ¿de qué? Primarias. Solo es una cadena polipeptida. Observados por primera vez por don Albert Clow, que los llamó como microsomas. ¿Dónde se pueden encontrar los ribosomas? Lo que se acuerdan ahora. En el retículo endoplasmático rugoso y en libres en la célula, ¿no? Sí, en el citoplasma. Libres en el citoplasma. También hay unos en los cloroplastos. ¿Cierto? Y en esto que les hizo énfasis la profe, creo que en la composición del ribosoma, si no estoy mal, estuve en esa exposición. ¿Y de qué se compone? De una estructura intercelular formada por ADN y por proteínas. Y en su interior tiene ARN de transferencia que contiene unos codones, y estos codones lo que hacen es leer el ARN mensajero que viene del núcleo y formar la cadena. Entonces se compone de proteínas, de ADN y ARN ribosómico, proteínas y por ARN transferencia, que son estos codones que leen el código de las proteínas. ¿Claros los ribosomas? Hola. Sí, señor. Listo. Entonces, esto yo se los había puesto. Esta fue mi exposición, la de la profe. De pronto voy a hacer, aunque esto en la profe no se lo explicó, ¿cierto? Digamos, la jerarquía estructural de la célula. No, ya no. Vale, entonces no es necesario. No es necesario. Aquí tengo otras cuatro que son estas de aquí. Más o menos, ¿qué son las vacuolas? Vacuolas, ¿no se acuerdan? Lo que pasa es que yo creo que es la que ¿No? expuesta. Esta no la expuso Laura. Vale, entonces, ¿qué son las vacuolas? Estas vacuolas son estructuras organelos celulares que son generados por la célula. Entonces, estas vacuolas se forman en el momento en el que se crea la membrana cerrada y pues se aísla cierto volumen de celular del resto del citoplasma. ¿Cuál es la función principal de las vacuolas? Es transportar agua al exterior de la célula o transportar sustancias entre orgánulos celulares. Estas vacuolas están de diferente forma en la célula animal y en la célula vegetal. En la célula vegetal hay una vacúola súper grande que está principalmente llena de agua o de almidón,
Y también tiene otras vacuolas que, como lo vimos ahorita en los lisosomos, cumplen el papel de ellos en la célula vegetal. Y en el caso de la célula animal, pues estas están pequeñitas, dispersas en el citoplasma y se encargan del almacenamiento de sustancias provenientes del retículo endoplasmático o del aparato de Golgi o el retículo o para la expulsión o para expulsar agua de la parte interna de la célula a la parte externa a través de la membrana. Aquí, como lo pueden ver, esta de aquí grandota es la vacuola central que está presente en la célula vegetal. Y acá en la célula animal son pequeñitas, son sumamente pequeñitas. General, entonces esta no la han expuesto. Yo creo que les preguntará sobre la función principalmente. Están presentes tanto en células vegetales como animales. Esta estructura varía según la célula, porque pues en la vegetal es súper grande, tiene una vacuola central, y en las células vegetales son pequeñitas. Acá